Oramos, hermanos. Amado Padre, gracias Dios eterno por este momento, Señor. Usted nos ha preparado y nos tiene listos, Señor, para escuchar su palabra. Gracias por darnos esa bonita oportunidad, Señor, de cada día tener esas grandes bendiciones para con nosotros. Hoy rogamos, Señor, por nuestro hermano Roberto, a quien usted ha preparado, Señor, como un instrumento de honra y útil para usted. Sabemos que usted lo ha preparado, Señor. Usted lo ha guiado en cada idea, en cada palabra expuesta en este día, Señor. Rogamos que derrame de su espíritu, Señor, y lo use conforme a su voluntad, Padre. A nosotros permítenos estar atentos, Señor, que podamos captar su palabra, sus consejos en este día, Señor. Quédese con nuestro hermano Roberto y úselo, Señor, como usted mejor lo desea. En el nombre sagrado y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando era niño, cuando era un pequeño, mi abuela solía decirme, ve a buscar leña. Yo en los primeros años de mi vida viví en una aldea donde había cafetales y había también montañas crudas, montañas totalmente de árbol hoja anchas, que aquí no hay, aquí en Europa no las va a conocer. Y pues me decía mi abuela, ve a buscar leña. Y yo era un pequeño, era muy miedoso y me iba a buscar leña. Solía subirme, miraba algún árbol con alguna rama seca pequeña y solía subirme para poder bajar aquella rama seca cerca de la casa, no irme tan largo y podérsela traer a mi abuela para que pudiese cocinar. En lo que yo iba pensando, me puede salir una culebra, me puede salir un animal, no iba tan largo para hallar buena leña, sino que lo que conseguía más cerca de mi casa. Entonces, cuando regresaba con aquellos palillos que el dedo del dedo era más gordo que los palillos que traía para el juego. Entonces decía mi abuela, ya viene con los nidos de pájaros. Ya viene con los nidos de pájaros, entonces era una leña que no le servía mucho, se consumía muy rápido para cocinar. Cuando yo subía a los árboles siempre solía encontrar nidos de pájaros o de palomas. Cuando yo subía, en lo que yo subía, tal vez la paloma estaba arrollando sus polluelos o huevos, y cuando me sentía que iba cerca, salía volando. E inclusive, cuando iba caminando en el camino, en esos viajes que yo emprendía cerquita de mi casa, algo que yo le tengo mucho miedo son a las culebras. Y cuando miraba una culebra, yo hacía sentada en el suelo, la hierba, la culebra salía corriendo. Y yo también. Ambos salíamos corriendo. Entonces, era una experiencia muy miedosa cuando era pequeño. Y no me adentraba en el bosque porque el bosque era más peligroso, más peligroso, y podía cazarme algún animal peor que me metían miedo, que ahí se habían comido unos niños, unos leones, un león que aparecía en el bosque. Entonces, esa era mi vida de pequeño. Y recordando esto un poco de mi infancia, encontré este versículo bíblico donde la palabra de Dios nos habla de cuatro animales que nos pone como ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a la Sagrada Escritura en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 16, donde encontramos nuestro Señor Jesucristo dando ejemplo a través de estos cuatro animales que menciona en este versículo bíblico. Mateo capítulo 10, 16, ¿cómo dice la palabra, hermanos? Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos,
Y el consejo, sé prudente, sé pues prudente como serpiente y sencillos como paloma. Aquí miramos la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, porque el que está hablando ahí es nuestro Señor Jesucristo. Está hablando, ¿a quién está hablando, hermanos? A los discípulos, a los apóstoles, a los 12 apóstoles. Les estaba enviando ¿a dónde? A diferentes lugares para que predicaran o para que dieran un mensaje. Ese mensaje que nuestro Señor Jesucristo les daba para que llevasen ese mensaje y pudieran llegar a las sinagogas y pudiese dar las buenas nuevas. Y ese mensaje no era tan confrontante, era algo como una buena noticia, pero algunas personas lo rechazaban. Dice el mismo Mateo 10:6. Sino y ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sana enfermos. Esta era la petición de nuestro Señor Jesucristo. Limpia leproso, resucita muerto, echa fuera demonio. De gracia recibiste, da de gracia. Yo les estaba dando poder, les estaba dando un mandato, y de gracia no estaba vendiéndoles ese poder nuestro Señor Jesucristo, sino que de gracia lo estaban recibiendo y de gracia lo iban a transportar a quienes se lo llevaron. Ahora bien, dice la palabra de Dios, es aquí yo os envío como a oveja. ¿Es una oveja usted de Dios? Cuando dice la palabra de Dios como a oveja, es que nos está comparando como a oveja. Ahora vamos a ver, ¿qué es una oveja? ¿Qué es una oveja? Una oveja es un mamífero que es muy provechoso para el ser humano. Aprovechan su lana que producen. Inclusive ahorita en verano las transpilan y eso sirve muy provechoso para el ser humano. Su carne. ¿Qué más podemos ver de una oveja? La oveja es un animal muy sumiso, humilde, muy domesticado. Dicen que en la historia del ser humano fue el primer animal que domesticó el ser humano por ser tan manso, sumiso e inofensivo. Algo que aprendí de este mensaje y que nunca me había entrado en esto a conocer, que la palabra de Dios nos habla de oveja, de cordero y de carneros. Ustedes saben cuál es la diferencia que hay en esas. Es el mismo animal, pero cuál es la diferencia que hay cuando la palabra de Dios se refiere a una oveja, a un cordero o a un carnero. Bueno, si no lo saben ahorita vamos a aclarar, les voy a dar porque para mí también esto fue muy intrigante al darme cuenta. Una oveja es una hembra y un carnero es el macho. Y un cordero es el hijo de la oveja. Cuando dijo Juan el Bautista, he aquí el cordero de Dios, ¿qué está diciendo? He aquí el hijo de Dios. En vez de cordero, porque el cordero, como le digo, es el hijo de la oveja. Miramos a la oveja, un gran ejemplo, y si Dios nos manda, y aquí yo os envío como oveja, quiere decir que tomemos ejemplo de la oveja, cómo es de humilde, de sumisa, de inofensiva, y así es que vamos a poder transmitir el mensaje de nuestro Dios. ¿Y a quién se lo vamos a transmitir? A las siguientes ovejas. En aquel entonces se lo mandaba ese mensaje a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En este entonces se lo manda a todas las ovejas perdidas que se encuentran hoy en el mundo. En medio de lobos. Aquí está la otra parte. ¿Qué es un lobo?
¿Qué conocemos de un lobo? ¿Cuáles son sus hábitats o cómo viven los lobos? Los lobos son unas manadas que se hacen entre las cordilleras montañosas y están bien organizados. Y están organizados para atacar animales grandes y poderlos comer. Los lobos son feroces, son animales voraz. Y por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, los envío en medio de lobos. Si usted es un niño igual como el niñito que yo era, que me daba miedo hasta ir a buscar leña alrededor de mi casa, ¿cree que podemos llevar ese mensaje en medio de lobos? Tenemos muchos ejemplos de la Biblia donde Pedro y Juan se presentaron ante los gobernadores de Israel a predicar y a sanar a un enfermo. ¿Y qué hicieron con él? ¿Qué hicieron los lobos con él? Le echaron manos de ellos y lo apresaron. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 4, 3 al 12. Vamos a leerlo, hermano, para que encontremos estas ovejas haciendo este trabajo en medio del lobo. Hechos capítulo 4. Hechos 4, versículo 3 al 12. Dice aquí, vamos a leer rápidamente. Y dice, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y los sumos sacerdotes Ana y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, en medio del lobo, le preguntaron, ¿cómo que pues, con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y ahí sigue la historia donde le prohibieron hablar en el nombre de Jesús en el pueblo de Israel. Entonces Pedro y Juan respondiendo diciendo, juzga si es justo delante de Dios obedecer a vosotros o antes que a Dios. Obedecer a los hombres antes que a Dios, dice en otra versión. Entonces miramos a estas dos ovejitas haciendo el trabajo de nuestro Dios, predicando y con gran poderío. Hombres sin letras, hombres que no fueron a la escuela, hombres tan sencillos, tan prudentes, respetuosos. Y los ancianos y los gobernantes, ya, si ellos no hubiesen utilizado la prudencia y la sencillez que de Jesús les había dicho en Mateo capítulo 10, 16, ¿qué hubiesen hecho de Juan y Pedro, de Pedro y Juan? Los hubiesen matado ese mismo día, lo hubiesen apresado, porque los lobos, ¿cómo son los lobos? Feroces y voraces. Entonces miramos, hermanos, de que hay un bonito mensaje aquí donde nosotros podemos conocer qué es un lobo, y estamos en medio de lobos. Dice, sé pues prudente como serpiente. Sé pues prudente como serpiente. ¿Se acuerda de la historia que les conté? Me encontraba con una serpiente, la serpiente salía a volar y yo también, porque yo le tengo un gran miedo. Pero ¿por qué Dios
Me dice que sea prudente como serpiente. ¿A poco la serpiente no es un símbolo del mal? La serpiente antigua, la que engañó a Eva, no es un símbolo del mal. ¿Por qué Dios lo toma como ejemplo? Ahora, piensen en eso. ¿Por qué Dios me dice a mí, o le dice a usted, que seamos como serpientes? ¿Sabe por qué, hermano? Porque la serpiente, una serpiente, si usted no la toca, no va a ser atacada. Una serpiente ve el peligro y ¿qué es lo que hace una serpiente? Huye. Yo he visto unas personas que manipulan las anacondas, las pitón, y aquella semejante serpiente que sale de aquí, del salón, y un pequeño hombrecito cogiéndolo de la cola. ¿Y qué hace la pitón? Quiere atacarlo. Ella quiere salir, ella quiere escapar. Entonces, ¿cuál es el mensaje de nuestro Dios en esto de que seamos una serpiente? Que si miramos peligro, escapemos. ¿Qué hicieron los primeros cristianos cuando hubo esa persecución en Jerusalén y en todo el pueblo de Israel? Huyeron. Si nosotros miramos el peligro, deberemos de huir. Y esto en redundancia, ya que me vino la idea, con tantas revoluciones que se están levantando hoy en día, si nosotros miramos peligro en nuestra zona de confort o en nuestra ciudad, ¿qué debemos de hacer? Huir. Porque la palabra de Dios nos dice que seamos como serpientes, que aprendamos esa parte de la serpiente, que si miramos el peligro, o si miramos de que alguien va y puede pisarnos, debemos de escapar. Sean prudentes como serpiente. Sé pues prudente como la serpiente. La prudencia es algo también que nos lleva a la victoria. Nos lleva a la victoria. ¿Por qué nos lleva a la victoria la prudencia? Creo que todos como cristianos hemos leído la historia de José. José era un hombre muy prudente. No se halló otro hombre más prudente y tan sabio como José en Egipto, y por eso el rey de Egipto, Potifar, lo hizo gobernador de todo el reino. Esa prudencia que el Señor nos enseña a triunfar. Sé prudente como serpiente. Abraham, un hombre justo y prudente. Abraham, un hombre justo y prudente. Le dijo allá como en Génesis 23, Génesis 23, donde le pidió a Sara, dice 20, pero Dios vino a Abimelech, está entre Abimelech, en sueño, de noche, y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Dice el 11, Génesis 20, 11. ¿Cómo dijo Abraham ahí? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Es aplicando la prudencia. Y al final Abraham justificó de que no estaba mintiendo porque realmente eran hermanos con Sarai, porque Sarai era hija de un hermano de Tare. De Tare, prácticamente eran primos hermanos, pero eran hermanos en aquel entonces, porque así se les nombraba, hermanos segundos, no sé, algo así. Entonces, para poder salvar su vida, porque llegó a un lugar de lobos, donde no hay temor de Dios, llegó a un lugar donde si llevas algo de valor, te matan y se quedan con tus cosas de valor y tú muerto. Así era el lugar de Abimelech. Lugares muy feroces, muy
O sea, sin temor, sin piedad y sin lástima a nadie. Así miramos, hermano, a través de la palabra de Dios, qué cosa es ser una persona prudente. Podemos resaltar también en este mismo mensaje lo que es Daniel, un hombre prudente también. La prudencia como serpiente, hermano, nos puede llevar a triunfar. Estos grandes hombres entraron a la historia, entraron a ser principales en los grandes reinos de aquel entonces, por su prudencia y por la sabiduría. Sabiduría que no era de ellos, sino que sabiduría que Dios mismo les daba, para que así resaltase. Ellos no andaban presumiendo ni andaban fantasiosos, sino que eran personas sumisos y sencillos como paloma. Dice la palabra de Dios, y sencillos como paloma. Si usted ve una paloma, ¿tendrá miedo de ella? ¿O cómo la ve? Una paloma es una ave inofensiva. Una persona como paloma o sencillo como paloma, es una persona apacible, bondadosa e incapaz de hacer daño a otra persona. Jesús era una paloma incapaz de hacerle daño a otra persona. Tenía la autoridad y tenía la fuerza y poder y todo para hacerlo, sí, pero no lo hacía. Porque era un hombre manso, humilde, sencillo, incapaz de hacer daño. A él lo crucifican más bien por hacer el bien, por hacer buenas obras. Jesús, el Cordero de Dios, nos dice que seamos sencillos como paloma. Algo que nosotros podemos aprender de estos animales. Y recuerden, no les estoy diciendo, son 4 animales. Pero como les dije, la palabra como es un símil, es algo que a nosotros nos ayuda a tomar ejemplo de aquel objeto o de aquel animal para así tener un ejemplo. Es algo que Jesús tomaba del ambiente para darnos ejemplo de cómo podíamos tener una actitud aceptable y así poder llevar ese mensaje de nuestro Dios, enviado por Dios, de manera de que nosotros nos mostremos ante la demás personas o ante la humanidad como personas prudentes y sencillas. Algo que a veces ignoramos, el ser prudente y sencillo, cuando entramos en debates bíblicos. Porque, vuelvo otra vez a la historia, a veces cuando discutimos en puntos doctrinales o puntos adversos en cuestión de iglesia, se nos olvida ser manso y humilde y entramos en discordia y en contienda. Es algo que nosotros debemos de practicar. Hablemos un poco de lo que es prudente. Prudente, Mateo 7:24. Mateo 7:24 nos dice y nos enseña qué es un hombre prudente. Y nosotros estamos construyendo esa casa, es decir, nuestra vida en Dios. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvias y vieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué, hermano? Porque estaba fundado sobre la roca. ¿Quién es la roca? Nuestro Señor Jesucristo. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y viento, río y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y ¿qué? Y cayó.
y fue grande su ruina. Tenemos el ejemplo de un hombre prudente y de un hombre insensato o imprudente. También tenemos el ejemplo de un hombre sencillo, de un hombre que se presenta con sencillez de corazón. Dice Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Escondido Filipenses. 2:15 dice la palabra de Dios. Desde el 14, haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irrepresibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es la palabra de nuestro Dios en relación a la sencillez. La sencillez nos hace irreprensibles, nos hace hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿En qué generación vive hoy usted? ¿A poco solo había generación maligna y perversa en el tiempo de que se escribió los Filipenses, en el tiempo de Pablo y Timoteo que estaba escribiendo este Filipenses en Roma? Pues vivimos en una sociedad probablemente peor, porque ahora ya no es como antes, en el tiempo de Roma, que si desobedecías al César, pues era hombre muerto, y ya, un problema resuelto. No, ahora es diferente. Ahora las personas malignas y perversas son astutas, son persuasivas y te esclavizan. Y de alguna forma, uno como una oveja o como oveja entre medio del lobo, nos convertimos en presa fácil. Por eso es que debemos de aprender de la serpiente y de las palomas para poder escapar de los hombres malignos y perversos. Y podemos resplandecer como luminares en el mundo. Eso es lo que nos manda Dios, a resplandecer como luminares en el mundo. Habacuc 1:4, para que mire que hablo con base qué es lo que hace la perversidad en este mundo. Habacuc 1, un libro muy pequeño, tal vez, donde Habacuc se está quejando con Dios. Dice la palabra de Dios, la profecía que vino el profeta Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Dice quejándose este hombre, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleitos y contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío, como dice ahí, hermano, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mira entre la nación y ve y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por las anchuras de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ellas misma procede su justicia y su dignidad.
Sus caballos serán más ligeros que el leopardo y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Todas ellas vendrán a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivo como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burlas, se reirá de todo fortaleza y levantarán a terrible y lo tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderán atribuyendo su fuerza a su Dios. Pareciera que Habacuc escribió esto hoy. Lo pareciera que lo escribió hoy porque es lo que estamos mirando en el mundo. Personas, reyes que se rían de reyes, escarnecedores, fuerzas de todo mal, unas contra otras. Pero nosotros que estamos como oveja entre medio del lobo. La sencillez, la manera que tiene la serpiente de escapar al peligro, y la manera como alza su vuelo, la paloma al sentirse amenazada, es el mensaje de que Dios le bendiga.